Hijo mío, ¿alguna vez te has preguntado qué pesa más en la balanza de la justicia divina? ¿La mano solitaria que busca un alivio momentáneo en la oscuridad o el corazón de piedra que niega el pacto sagrado del amor conyugal? Te hago esta pregunta desgarradora porque sé que muchos de los que me escuchan ahora mismo cargan con una cruz silenciosa. Una cruz de vergüenza y frustración que nadie, absolutamente ningún pastor en el púlpito moderno, se atreve a tocar por miedo al escándalo. Pero hoy yo no estoy aquí para ser políticamente correcto. Estoy aquí para sanar tu herida. ¿Es el rechazo en el lecho matrimonial un pecado menor que la caída en la autosatisfacción? Esta es la pregunta que ha mantenido despiertos a miles de hombres de fe. Hombres como tú, que aman a Dios, pero que sienten que sus hogares se han convertido en desiertos fríos y sin vida. Escúchame bien, no te atrevas a saltar este video ni por un segundo, porque lo que traigo hoy es una de las mayores revelaciones, un misterio que ha estado oculto bajo capas de religiosidad falsa y que hoy vamos a destapar. No pienses que este es un video repetido más. Esta es una revelación urgente que te estaba buscando desde hace tiempo. Tú no encontraste este canal, fue este canal, guiado por la mano del Eterno, el que te encontró a ti precisamente en este momento de tu vida, cuando sentías que ya no podías más con la culpa o con la soledad acompañada. Antes de entrar en el estudio bíblico profundo que desmantelará las mentiras del enemigo sobre tu intimidad y tu matrimonio, voy a contarte una breve historia ambientada en los tiempos antiguos, una historia que refleja exactamente lo que estás viviendo. No te diré quiénes son, pero te aseguro que verás tu rostro en el espejo de esta narrativa. Lo que ocurrió con el protagonista de esta historia podría ser el aviso clave que salvará tu alma y tu cordura. Al haber clicado en este video, estás a punto de descubrir algo impactante sobre la dinámica del pecado y la negación. Esta historia tiene un significado único, y ignorarla sería un error fatal para tu desarrollo espiritual. Quiero que ahora mismo, como un acto de fe y compromiso, escribas en los comentarios esta frase: Señor, restaura mi altar. Escríbelo ahora, porque al hacerlo estás declarando que no te conformas con la ruina, sino que buscas la restauración. Y si aún no eres parte de esta familia de guerreros, te animo a que te suscribas ahora mismo, porque el enemigo lucha intensamente para que no escuches estas verdades que liberan a los cautivos. Quédate hasta el final, porque si te vas, te llevarás la duda, pero si te quedas, te llevarás la armadura completa. Voy a comenzar con la historia. En las áridas tierras de Judá, en una aldea olvidada cerca de los valles de Sorek, vivía un hombre llamado Eitan. Eitan era un hombre robusto, de manos callosas y espalda ancha, un alfarero que pasaba sus días moldeando el barro bajo el sol abrasador. Su fe en el Dios de sus padres era inquebrantable. Cada mañana, antes de que el sol besara las colinas, Eitan ya estaba de rodillas, agradeciendo por la vida y el sustento. Sin embargo, había una sombra que oscurecía su rostro, una tristeza que no provenía del trabajo duro, sino del silencio que habitaba en su propia casa. Su esposa, una mujer de belleza austera llamada Noa, era conocida en la aldea por su piedad externa y su diligencia en el hogar. Pero detrás de las cortinas de pelo de cabra de su tienda, la realidad era un invierno perpetuo. Eitan regresaba cada noche, con el cuerpo dolorido y el espíritu anhelante de consuelo, buscando no solo el pan, sino la calidez del abrazo de su mujer, esa unión que las Escrituras describen como ser una sola carne. Pero noche tras noche, Noa encontraba una excusa. A veces era el cansancio del día, a veces un dolor de cabeza fingido, y otras veces la excusa más dolorosa de todas,
una supuesta santidad que veía el contacto físico como algo sucio o innecesario. «No me toques hoy, Eitan», decía ella dándole la espalda, envolviéndose en sus mantos, dejando a su marido mirando el techo de la tienda, con el corazón palpitando de rechazo. Eitan, un hombre lleno de vigor, comenzó a sentir que la soledad era un monstruo que le respiraba en la nuca. La frustración se acumulaba en su pecho como una tormenta de arena. Intentaba orar, intentaba recitar los salmos, pero el deseo natural y la necesidad de conexión, diseñados por el Creador, clamaban dentro de él. Una noche, tras ser rechazado nuevamente con frialdad y desdén, Eitan salió de la tienda. Caminó hacia el taller de alfarería, donde el barro húmedo esperaba. Allí, en la oscuridad, la tentación le susurró. La voz del enemigo le decía: «Ella no te quiere, pero tú puedes consolarte a ti mismo. Nadie lo sabrá». Y Eitan, en su desesperación, en su hambre de ser tocado, aunque fuera por su propia mano, cayó. La culpa lo inundó al instante, más pesada que cualquier piedra de molino. Se sentía sucio, indigno, un hipócrita. Mientras tanto, Noa dormía plácidamente, sintiéndose justa, creyendo que su abstinencia la hacía más pura, ignorando que su negación estaba empujando a su esposo al abismo. Esto ocurrió noche tras noche, mes tras mes. Eitan se consumía en un ciclo de rechazo, caída y culpa. Sentía que Dios lo había abandonado, que su pecado era imperdonable. Pero lo que Eitan no sabía, y lo que Noa ignoraba, era que el juicio divino no solo miraba el acto de la mano, sino la dureza del corazón que cerraba la puerta del amor. Un día, un anciano profeta pasó por la aldea y mirando a Eitan a los ojos, no vio solo su pecado, sino la raíz profunda de su dolor. Aquel día todo cambiaría, pero el precio de la verdad sería alto, un precio que sacudiría los cimientos de su matrimonio para siempre. Ahora, escúchame bien, tú que estás al otro lado de la pantalla, porque sé que en el fondo de tu alma te has sentido como Eitan. Has sentido ese frío polar en tu propia cama. Has sentido cómo la persona que prometió amarte y cuidarte se convierte en un muro de hielo impenetrable. Y sé que en tu debilidad has buscado alivio donde no debías y la culpa te está comiendo vivo. Pero hoy vengo a decirte algo que va a romper tus cadenas. El mensaje divino de hoy es para ti. Vamos a analizar esto con la severidad de un juez y el amor de un padre. La Biblia es clara, y aunque muchos pastores modernos evitan este tema por vergüenza, nosotros vamos a poner el dedo en la llaga para sacar la infección. Primero, hablemos de la negación. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da una orden, no una sugerencia. Dice que el marido debe cumplir con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Dice claramente, no os neguéis el uno al otro. Cuando una esposa o un esposo utiliza el sexo como un arma, como una moneda de cambio, o lo niega por negligencia, egoísmo o una falsa espiritualidad, está cometiendo un pecado gravísimo. Está rompiendo un pacto. Está literalmente empujando a su pareja a las garras de Satanás. Tú, varón que me escuchas, si has caído en la masturbación, no vengo a decirte que está bien. El pecado es pecado, y la búsqueda del placer solitario distorsiona el diseño de Dios. Pero quiero liberarte de la carga desmedida de la culpa que te paraliza. Hay un contexto. El enemigo ha aprovechado tu vulnerabilidad, tu sed legítima de intimidad, para atraparte. Pero quiero que entiendas que el pecado de la negación, el pecado de destruir la unidad del matrimonio, es una afrenta directa al diseño de Dios. La mujer o el hombre que niega sistemáticamente a su pareja está cometiendo un acto de defraudación. Está robando lo que por derecho divino pertenece al otro. Si tú te sientes identificado con Eitan,
quiero decirte, Dios ve tu dolor. Dios ve tus lágrimas en la oscuridad. No eres un monstruo pervertido. Eres un hombre herido que está lidiando con el dolor de la manera equivocada. Y hoy vamos a aprender a corregir eso. No quiero que te quedes en el victimismo, quiero que te levantes. El primer paso para la liberación es entender que tu lucha no es solo carnal, es espiritual. El enemigo quiere destruir tu matrimonio y sabe que la mejor manera es enfriando el lecho. Si tú estás en esta situación, comenta ahora mismo tu experiencia, de forma anónima si prefieres, pero sácalo a la luz. Di, he sentido ese frío. Necesito conocer tu dolor para orar específicamente por ti. No pauses este video, porque el Espíritu del Señor te está hablando. La solución no es seguir cayendo en la soledad, ni tampoco exigir con ira. La solución es espiritual y requiere estrategia. Debes entender que la masturbación es el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es la desconexión, la ruptura del pacto. Y esa enfermedad se cura con verdad, con autoridad espiritual y con amor firme. Eres un escogido divino por haber encontrado esta enseñanza. No es casualidad. Dios quiere restaurar tu hombría y tu santidad. Convéncete de que lo que vas a descubrir en los próximos minutos es crucial. Vamos a profundizar más. Pensemos en un personaje bíblico, tal vez no el más común para este tema, pero cuya vida refleja esta tensión, Elcana y Ana. Aunque su problema era la infertilidad, la dinámica de la tristeza y la falta de plenitud en el hogar estaba presente. O miremos la advertencia sobre Onán en el Génesis, no por el acto en sí, sino por el egoísmo de desperdiciar la vida y no cumplir con su deber. Pero quiero comparar tu situación con la del rey David en un momento específico. David, un hombre conforme al corazón de Dios, también experimentó el desprecio de su esposa Mical. Cuando David danzaba para Dios, ella lo menospreció en su corazón. Ese desprecio, esa frialdad emocional, esa mirada de superioridad, creó una brecha insalvable entre ellos. Mical quedó estéril hasta el día de su muerte. La esterilidad no fue solo física, fue una esterilidad emocional y espiritual en su matrimonio. Tú, oyente, quizás estás viviendo con una Mical, alguien que te menosprecia, que ignora tus necesidades y que, al hacerlo, trae esterilidad a tu hogar. Relaciona esto con tu vida moderna. Hoy en día, el mundo nos bombardea con hipersexualidad por un lado y con un feminismo radical o un machismo distorsionado por el otro, que nos dice que no le debemos nada a nadie. Pero la Biblia dice que el cuerpo del marido no es suyo, sino de la mujer, y el de la mujer no es suyo, sino del marido. Es una entrega mutua. Anímate a buscar la historia de Mical y David y medita en cómo el desprecio mata el amor. Y ahora quiero pedirte que hagas algo importante. Comenta desde qué ciudad me escuchas. Hay un propósito divino en esto. Quiero saber hasta dónde llega esta red de guerreros que están dispuestos a pelear por sus familias. Al comentar tu ciudad, estás plantando una bandera de fe en tu territorio. Además, reflexionemos sobre lo que ocurre en el mundo hoy. Vemos una epidemia de divorcios, de pornografía. ¿Por qué? Porque el lecho matrimonial, que debería ser el lugar más seguro y sagrado, se ha convertido en un campo de batalla o en un desierto. Te felicito por estar aquí, consumiendo este contenido que edifica, en lugar de perder el tiempo en cosas vacías que solo alimentan más tu frustración. Tú eres diferente. Tú buscas respuestas reales. Llevando esta reflexión a un nivel más profundo, quiero combinar pruebas bíblicas con hechos que la ciencia moderna ha confirmado. La ciencia nos dice que el acto conyugal libera oxitocina, la hormona del apego, y reduce el cortisol, la hormona del estrés.
Dios diseñó esto. Cuando un matrimonio deja de tener intimidad, los niveles de estrés suben, la conexión emocional se rompe y se vuelven como dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Espiritualmente, esto es devastador. El enemigo sabe que si logra que duerman espalda con espalda, sin tocarse, ha ganado terreno. La Biblia dice que dos son mejor que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Cuando tú eres rechazado y te refugias en ti mismo, estás en ese ay del solo. Estás vulnerable. Y aquí entra la corrección pastoral. No uses el rechazo de tu esposa como una licencia para pecar. Entiendo tu dolor, Dios entiende tu dolor, pero la masturbación te aísla aún más, te encierra en un ciclo de vergüenza que te impide liderar tu hogar espiritualmente. La solución es romper el silencio, es sentarte con tu esposa, no para reclamar sexo carnal, sino para reclamar la unidad espiritual. Debes decirle, mujer, cuando nos negamos el uno al otro, estamos abriendo la puerta a Satanás. Si ella no escucha, tú debes orar y ayunar y buscar ayuda pastoral, pero no busques refugio en cisternas rotas. Comenta ahora algo relacionado con esto. Tal vez rompo el ciclo de soledad. Hazlo con fe. En los próximos minutos, las revelaciones hablarán directo a tu corazón. Eres parte de algo especial. No estás solo en esta guerra. Miles de hombres están pasando por lo mismo, y este canal es su refugio. Por eso, tómate un momentito, si no es mucha molestia, y comenta la frase, ya estoy suscrito. Mi corazón se llena de alegría cuando los leo, porque sé que no estoy predicando al aire, sino a un ejército vivo. Y si aún no lo has hecho, aprieta ese botón negro de suscribirse mientras seguimos con esta revelación. Vamos a la palabra dura y pura. Proverbios 5 nos exhorta, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Nota que dice, tu misma cisterna. No dice que busques agua en otros lugares, ni siquiera en tu propia imaginación. Dios quiere que tu satisfacción venga del diseño original. Pero, ¿qué pasa cuando la cisterna está cerrada? Aquí es donde entra la fe y la guerra espiritual. Recuerdo una vez, un hombre vino a mí llorando, un hombre grande y fuerte, destrozado porque su esposa llevaba meses sin dejar que la tocara. Él se sentía menos que un hombre. Yo no lo juzgué, lloré con él y le dije, tu lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados que quieren destruir tu pacto. Le enseñé a orar por su esposa, no con ira, sino bendiciéndola, y a renunciar a su propio pecado oculto. Fue un proceso duro, pero Dios restauró ese altar. Tú puedes tener esa misma victoria. No te conformes con las migajas. Dios tiene un banquete para ti. Y para cerrar este mensaje que sé que ha movido los cimientos de tu alma, quiero felicitarte. Has llegado hasta el final, y eso demuestra que eres un guerrero espiritual que no se rinde ante la verdad, por dura que sea. Eres valioso para Dios. Tu sexualidad es valiosa para Dios. No dejes que el diablo te robe la dignidad ni la pureza. Quiero pedirte que ahora mismo comentes tu nombre completo en los comentarios. Voy a incluirte en mis oraciones personales. Voy a pedirle al Padre que rompa las cadenas de frialdad en tu hogar y las cadenas de vicio en tu vida privada. Es vital que compartas este video. Piensa en un amigo, un hermano, un primo que sabes que está sufriendo en silencio. Envíale esto por WhatsApp o compártelo en tu Facebook. Satanás está luchando con todas sus fuerzas para que te dé pereza hacerlo. Te dice, ¿qué van a pensar? Pero tú debes vencer esa voz. Comparte la palabra de Dios. Sé un atalaya, busca otro video del canal.
Hay más mensajes divinos esperándote, más herramientas para tu arsenal. Y ahora oremos. Padre amado, Dios de pactos, presento a este hijo tuyo que ha escuchado este mensaje. Tú conoces su dolor, su soledad y sus caídas. Señor, perdona sus faltas y sana sus heridas. Toca el corazón de su esposa, rompe toda frialdad, todo espíritu de rechazo. Restaura la intimidad en su hogar. Hazlos una sola carne de nuevo. Que el lecho sea sin mancilla. Dale fuerzas para vencer la tentación y sabiduría para liderar su casa con amor. Me siento muy orgulloso de haber llegado hasta aquí contigo. Varón esforzado, me encantaría conocerte en persona y darte un abrazo de hermano. Perdóname si en algún momento me he repetido o si el audio no fue perfecto. Lo hago con todo el amor del mundo para ti. Que el Dios de Israel te bendiga y te guarde.